Bienvenidas y bienvenidos. Nos encontramos en otra sesión de matemáticas de tercer grado de secundaria en Aprende en Casa 3. Soy la maestra Miriam Villegas. Es un gusto estar con ustedes para estudiar otro útil e interesante tema. Recuerden, alumnas y alumnos, que el estudio constante es la base del éxito. Se trabaja con el aprendizaje esperado, resuelve problemas que implican calcular el volumen de cilindros y conos o cualquiera de las variables que intervienen en las fórmulas que se utilicen. Anticipa cómo cambia el volumen al aumentar o disminuir alguna de las dimensiones. Estudiaremos el cálculo del volumen de prismas con diferentes bases y el cilindro recto para conocer qué ocurre con el volumen al aumentar o disminuir algunas dimensiones de los cuerpos geométricos. Los materiales que vamos a utilizar son cuaderno de apuntes, bolígrafo, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Anoten en su cuaderno los apuntes que consideren necesarios. Comenzamos. Empecemos con los prismas. El nombre de un prisma se asigna por la figura que tienen sus bases. Si sus bases son triángulos, se trata de un prisma triangular. Pero si su base tiene 5 vértices, se trata de un prisma pentagonal. O si hablamos de un prisma que lo forman 8 aristas laterales, es un prisma octagonal. Empecemos con el primer reto de la sesión. Imaginen el cuerpo geométrico que les describo con las siguientes características. Esto para comparar las respuestas y saber si estamos hablando del mismo. Tiene 6 caras cuadradas, pero no se trata de un cubo, que tiene 6 caras iguales. Tiene 18 aristas en total. Las bases son diferentes a las caras laterales. Y cada base tiene 6 vértices. ¿Qué cuerpo geométrico es? ¿Con cuántas pistas identificaste el cuerpo geométrico? Si su respuesta fue un prisma hexagonal, están en lo correcto. Tiene 6 caras laterales cuadradas, 18 aristas en total. Sus bases tienen 6 vértices cada una. Y las bases son diferentes a las caras laterales. Antes de empezar con el cálculo del volumen, ¿sabían que a sus unidades de volumen se les llama cúbicas? Esto es porque al partir de un cubo en donde sus 3 dimensiones son iguales, tanto largo, ancho y alto, al multiplicarlas se obtiene lado por lado por lado, igual al lado a la tercera potencia, es decir, lado al cubo. Por lo tanto, a las unidades que se usan en el volumen se les denomina cúbicas, como metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, entre otras. Ahora consideremos una caja de galletas con forma de prisma rectangular. De esta se quiere calcular su volumen y sus dimensiones son las siguientes. De largo mide 4 unidades, de ancho 3 unidades y de alto 2 unidades. Vamos a calcular el número de cubos que caben en la base del prisma. Por ejemplo, si acomodamos 4 de largo en 3 hileras, es lo que mide de ancho el prisma. Obtenemos en la base 12 cubos.
Repetimos este procedimiento una vez más porque tiene una altura de 2 unidades. Entonces, se obtiene que el volumen de esta caja de galletas es de 24 unidades cúbicas. Se concluye numéricamente que el volumen es igual al producto del área de la base por la altura. Es decir, largo por ancho por alto, que es igual a 4 por 3 por 2, igual a 24 unidades cúbicas. Así, se comprueba que en ambos casos el cálculo del volumen es igual. Alumnas y alumnos, ahora se analiza qué ocurre con el volumen de este prisma si la altura de la caja de galletas fuera mayor. Si partimos de la fórmula de volumen, que es área de la base por altura, y conocemos que el área de la base se mantiene en 12 unidades cuadradas, ¿cuál es el volumen de una caja con una altura del doble? Es decir, de 4 unidades. ¿Y otra caja con una altura de 12 unidades? Se parte de la fórmula del volumen del prisma, que es igual al área de la base por altura, igual a 12 por cada una de las nuevas alturas. Es decir, 12 por 4, que es igual a 48 unidades cúbicas. Para la siguiente caja, el volumen es igual a 12 por 12, igual a 144 unidades cúbicas. Alumnas y alumnos, ¿se observó algún patrón en los resultados del volumen? Analicemos. Se tienen las 3 cajas con la misma base y solo cambia la altura. Por lo tanto, si la altura de la segunda caja aumentó el doble de la primera, el volumen también aumenta de 24 a 48 unidades cúbicas, el doble. En el segundo caso, se observa que la altura aumentó 6 veces la del original. Por lo tanto, el volumen también se modificó 6 veces, es decir, 24 por 6, que son 144 unidades cúbicas. Al analizar la tabla, se observa una constante que es el área de la base. Para estos 3 cuerpos geométricos, solo cambiamos una de sus dimensiones, que es la altura. Hasta aquí ya se calculó el volumen para un prisma rectangular, con variables de una dimensión, como la altura. Pero, ¿qué ocurre con los prismas que tienen otra figura como base? ¿Se cambia la fórmula para calcular el volumen si tenemos otro tipo de base? ¿Qué pasa si nuestra base ahora es un círculo? Para contestar estas preguntas, en el siguiente video se muestran prismas con diferentes figuras en la base, hasta llegar al cilindro. Comenzamos con un prisma que tiene como base un triángulo equilátero. El volumen es el área de la base por la altura del prisma. Aumentamos un lado a la base. Con la base cuadrada, un lado más y obtenemos un prisma cuya base es un pentágono. El área de la base pentagonal es el perímetro del pentágono por la apotema sobre 2. Y el volumen del prisma correspondiente es el área de la base por la altura. Si seguimos aumentando el número de lados del polígono, el volumen se calcula de la misma manera. En cualquier caso, sin importar el número de lados, el área de cualquier polígono regular puede escribirse como su perímetro por la apotema sobre 2. Y el volumen del prisma regular es simplemente el área de la base multiplicado por la altura del prisma.
Aumentando cada vez más el número de lados de la base del prisma, el polígono se aproxima cada vez más a un círculo. Al aumentar el número de lados, la apotema de los polígonos se aproxima al radio del círculo. Pero la fórmula para el área de la base sigue siendo perímetro por apotema sobre 2. Así es, el perímetro de un círculo es 2pi por radio. Y la apotema se convierte en el radio del círculo. El volumen del cilindro resultante es, por lo tanto, el área del círculo por la altura del cilindro. Área de la base por altura. En las dos tablas se obtiene el mismo valor del volumen. Se concluye que es directamente proporcional la altura con el volumen, siempre y cuando la base no se modifique. Hasta el momento, durante esta sesión, se trabajó con prismas. Ahora se analiza qué pasa con el cilindro. Este es el siguiente reto a resolver. Ustedes tienen un contenedor para discos que tiene una capacidad para 60 piezas. Cada disco mide 6 centímetros de radio y 1.5 milímetros de alto. ¿Cuál es el volumen del contenedor? Si tenemos dos contenedores de 30 discos y 10 discos, ¿cuál es el volumen de estos? Para calcular el volumen del cilindro, primero se debe conocer el área de la base. Y por ser un círculo, su fórmula es pi por radio al cuadrado. Se sustituye el valor del radio, 6 centímetros, y se eleva al cuadrado para obtener 36. Lo multiplicamos por 3.14, que es un valor aproximado de pi, obteniendo 113.04 centímetros al cuadrado. En la altura se tiene 60 discos de 1.5 milímetros, que es igual a 90 milímetros y equivale a 9 centímetros para manejar todo en centímetros. Multiplicamos el área de 113.04 por 9 de la altura y da 1017.36 centímetros cúbicos como volumen del contenedor. Parece que su colección de discos es muy amplia. Después se sigue con el mismo procedimiento de multiplicar el área de la base por la altura. Es tiempo de la segunda pregunta del reto. Se tiene otros contenedores de 30 y 10 discos. ¿Cuál es su volumen? Se conoce el volumen del contenedor mayor, que mide 1017.36 centímetros cúbicos, con una altura de 60 discos. Se calcula el volumen del segundo contenedor, con 30 discos. Siguiendo el razonamiento que trabajamos con el prisma, al ser la mitad de la altura, se divide el volumen entre 2, porque se conserva la misma base y obtenemos 508.68 centímetros cúbicos. Para el contenedor con 10 discos, realizamos la división del volumen, partiendo del segundo contenedor, el cual es la tercera parte. Se divide 508.68 entre 3, igual a 169.56 centímetros cúbicos. A continuación, un dato relevante. En el caso del cilindro, también existe una relación de proporcionalidad directa entre la altura del cilindro y el volumen, siempre y cuando tengan la misma medida en la base. Muy bien, solo nos falta por analizar
¿Qué pasa con el volumen si la medida de la base cambia? ¿Se mantendrá la misma relación de proporcionalidad? Se analizan estas preguntas con el cuarto y último reto. Continuemos trabajando con sus contenedores de discos, pero ahora cambia el diámetro del disco, ya que algunos son contenedores para disco de cámara de video, discos para computadora o para discos de vinilo. ¿Cuál es el volumen de los 3 contenedores si se quiere almacenar 3 grupos de discos donde la altura de cada contenedor es de 10 centímetros? ¿Qué relación existe entre el volumen y la variación de la base? En este reto se tienen los siguientes datos. La altura de los 3 contenedores es la misma, de 10 centímetros. El radio de cada disco es el que cambia. En el disco para cámara de video, su radio mide 3 centímetros. El disco para computadora tiene un radio de 6 centímetros. Y el disco de vinilo grande tiene un radio de 15 centímetros. Con estos datos se calcula el volumen de los contenedores. Para el primer contenedor se calcula el área de la base, que es pi por radio al cuadrado. Se sustituye para tener pi por 3 al cuadrado, igual a 3.14, que es un valor aproximado de pi por 9, igual a 28.26 centímetros cuadrados. Para el volumen del cilindro se multiplica el área de la base por la altura, que es 28.26 por 10, igual a 282.6 centímetros cúbicos. Muy bien. Ahora se realiza el cálculo para el segundo contenedor. Para el segundo contenedor, el área de la base es igual a pi por 6 al cuadrado, igual a 3.14 por 36, igual a 113.04 centímetros cuadrados. Su volumen es área de la base por altura, igual a 113.04 por 10, igual a 1130.4 centímetros cúbicos. Ahora solo falta el cálculo del tercer contenedor, de radio igual a 15 centímetros. Este es el contenedor más grande, cuya área de la base es igual a pi por 15 al cuadrado, igual a 3.14 por 225, igual a 706.5 centímetros cuadrados. Su volumen es área de la base por altura, igual a 706.5 por 10, igual a 7065 centímetros cúbicos. Ya se realizó el cálculo del volumen de los 3 contenedores, el cual fue aumentando conforme aumentó el radio del disco. Ahora, solo falta analizar la segunda pregunta del reto, que dice: ¿qué relación existe entre el volumen y la variación de la base? Para ello, se inserta la información en una tabla. En la tabla observamos que la altura de los contenedores se mantiene constante y que tanto el valor de los radios como el área de la base y el volumen aumentaron. Del primer disco al segundo, el aumento del radio es al doble. El área de su base se hizo 4 veces mayor por el efecto de elevar al cuadrado el radio. Al ser la altura una constante en ambos, el volumen entonces es 4 veces mayor. Es decir,
2 al cuadrado es 4. 28.26 por 4 es 113.04. Y en el caso del volumen, al multiplicar 282.6 por 4, es 1130.4 centímetros cúbicos. Al comparar el primer disco con el tercero, se observa que el radio es 5 veces mayor. Con la consideración anterior, que el radio aumenta al cuadrado, tenemos 5 al cuadrado es 25, por lo que el área de la base es 25 veces mayor. Se comprueba el área de 28.26 del primer disco por 25 es igual a 706.5 y en el volumen es 282.6 por 25 igual a 7065 centímetros cúbicos. Otro dato relevante, la relación entre el radio y el volumen final no es directamente proporcional porque el radio es elevado al cuadrado para obtener el área de la base, por lo que si las dimensiones de la base se duplican y la altura se conserva constante, el volumen será 4 veces mayor. Si el radio se triplica y la altura del cilindro es constante, el volumen será 9 veces mayor. En conclusión, con una altura constante y un radio que aumenta proporcionalmente, el volumen aumenta un número de veces equivalente al cuadrado del aumento del radio. ¡Excelente trabajo! Con los 4 retos se analizó el cálculo del volumen en prismas y cilindros, que de modo general se obtiene multiplicando el área de la base por la altura, con la particularidad que el área de la base depende de la figura geométrica que corresponda. También se analizó el cambio del volumen al aumentar o disminuir una dimensión del cuerpo geométrico, como la altura, que tiene una relación de proporcionalidad directa con el volumen, conservando la misma base. Mientras que cuando cambia el área de la base, que tiene 2 dimensiones, largo y ancho, por ejemplo, el radio de un cilindro, el número de veces que es mayor que otro se eleva al cuadrado para saber cuántas veces el volumen se incrementa, siempre y cuando la altura sea constante. Les invito a que busquen en su libro de texto todo lo relacionado con este tema y a que resuelvan los ejercicios que ahí se proponen. De esta forma enriquecerán su conocimiento. Por ahora, esta sesión terminó. Fue un gusto estar con ustedes. Nos encontraremos en otra ocasión para continuar compartiendo y descubriendo aún más sobre las matemáticas. Aquí, en Aprende en Casa 3. Mi nombre es Miriam Villegas Cortés. Hasta la próxima.